Los neoclásicos. Estas son, pues, sus principales representantes, ¿no? Ellos surgen en más o menos el año de 1900 y tienen con sus representantes a Alfred Marshall. Alfred Marshall es uno de los economistas que contribuyó enormemente a la economía. Todo lo que ustedes saben en la primera parte de micro se lo debemos a él. Vale decir oferta, demanda. Él es el primero que hizo ese gráfico en el campo cartesiano, ¿no? El equilibrio entre oferta y demanda. Él es el primero que habló sobre elasticidades. Él es el que clasificó las estructuras de mercado en competencia perfecta, monopolio, oligopolio, todo eso, ¿no? Walras también, el equilibrio walrasiano es una de sus aportaciones. John Smith con su modelo de crecimiento, Gibbons y Pareto también, que tiene su teorema del óptimo de Pareto, ¿no? Se debe lograr alcanzar el bienestar o la producción óptima, pero sin perjudicar a otras personas, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de los neoclásicos? Primero, tienen una visión microeconómica, ¿no? De la realidad. Bueno, van a disculpar que pase aquí porque para cerciorarme, pues, que estoy haciendo clase, a veces se corta y no me doy cuenta. Ya, sigamos. Los clásicos tenían una visión más o menos macroeconómica de la realidad. Esta división, la macroeconomía, aparece propiamente en 1930 con Keynes. Y la micro es anteriormente con Marshall en 1900, ¿no? Surge la micro. Pero los clásicos, Smith, Ricardo, tenían una preocupación macroeconómica, ¿no? Utilizaban, les interesaban los problemas globales, grandes. No así a los neoclásicos, a quienes les interesa lo micro, el comportamiento del consumidor, un consumidor. Y esto lo podrían generalizar para hacer su teoría de la demanda, ¿no? Igual del productor. Un productor, pues a la sumatoria del comportamiento de todos los productores se puede sumar y allí tenemos la teoría de la oferta, ¿no? Entonces, la visión de los neoclásicos es una visión microeconómica. Sus análisis también son estáticos. Ellos analizan el equilibrio general, pues. Bueno, si haríamos un gráfico, ¿no? Queda más o menos de esta forma, les voy a mostrar. Podemos hacer 3 cuadritos seguidos donde estén primero el mercado de bienes, después el mercado de trabajo y después el mercado de dinero. Entonces, el mercado de bienes se equilibra oferta y demanda a un determinado precio de equilibrio. En el mercado de trabajo, demanda de trabajo y oferta de trabajo a un determinado salario de equilibrio. Y en el mercado de dinero, la oferta de dinero y la demanda de dinero se equilibran
en una tasa de interés de equilibrio. Entonces, el precio, el equilibrio general se da cuando el precio es igual al salario y es igual a la tasa de interés. A eso se resume, ¿no? Es más o menos así lo que les estaba um, señalando. No sé si se ve, se puede ver. Es el gráfico del equilibrio general, ¿no? Y lo que dice, pues, al último, este equilibrio muestra qué precios deben prevalecer para que todos los mercados estén simultáneamente en equilibrio. O sea, lo que buscan es eso, analizar situaciones de equilibrio, ¿no? Pero esto tiene su razón también. Punto, de repente vamos a ver después la visión que tienen de la sociedad. Tiene una visión optimista, pues. Primero estamos diciendo que les interesa analizar situaciones de equilibrio. Sí, pues porque en esa etapa no había casi crisis. La economía crecía enormemente en 1900. Recordemos que el sistema capitalista había pasado ya por dos revoluciones industriales. La primera revolución industrial se generó en Inglaterra en 1750 aproximadamente. 100 años después se dio la segunda revolución industrial en Alemania y Estados Unidos. Y entonces, la característica fundamental de las revoluciones industriales es que incrementa la producción y la productividad. Claro, porque se incorporan máquinas, nuevas máquinas al proceso productivo, ¿no? Y entonces, como hay bastante producción, entonces hay equilibrio, la economía está en equilibrio. Y segundo, como la producción sigue creciendo, nada nos dice que estamos próximos a llegar a una crisis, entonces tenemos una visión optimista de la realidad. Se cree que la sociedad va a evolucionar siempre de esa manera, ¿no? Siempre con crecimiento y en equilibrio, ¿ya? Sus análisis también son parciales, por los neoclásicos, ¿no? Ellos se preocupan por analizar lo que sucede en un solo mercado, suponiendo que todos se encuentren en equilibrio. La teoría del valor trabajo, en cuarto lugar, que es respaldada por Adam Smith y David Ricardo, ellos lo reemplazan por la teoría de la utilidad marginal. Es un gráfico en el cual, por decir, en el lado derecho tienes el bien que pueda satisfacer agua y en el lado de abajo tienes la necesidad, la sed. Con un vaso de agua, pues no llegas a cubrir, pero con un vaso y medio sí. Entonces el precio donde se determina allí, es cuando comienza a bajar la utilidad, ¿no? Y el gráfico es más o menos lo que está abajo, es la utilidad marginal. Y allí deberían fijarse los precios, según dicen los neoclásicos, ¿no? Y en quinto lugar, pues sus análisis de corto plazo, ¿no? Al igual que Keynes decía, en el largo plazo todos estaremos muertos, pero Keynes surge ya pues posteriormente, ¿no? Bueno, he estado bajando del internet algunas cosas, las características de la economía neoclásica, ¿no? Si entran al internet van a ver que ahí está entremezclado las, digamos,
teorías neoclásicas de administración con economía, ¿no? Pero esta es de economía. ¿Qué dicen los neoclásicos? Dice que los agentes se comportan siguiendo el principio de la máxima racionalidad. ¿Y quiénes son los agentes? Los consumidores y los productores. Ellos se comportan siguiendo los principios de la máxima racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Buscan su mayor satisfacción en el caso de los consumidores y su mayor beneficio en el caso de los productores, ¿no? Segundo, el sistema pues se caracteriza por enfatizar la existencia de escasez, ¿no? Y esto es fundamental. En realidad, la contradicción fundamental entre recursos escasos y necesidades ilimitadas, recursos escasos y necesidades ilimitadas, esta contradicción es la razón de ser de la economía, por eso existe la economía. Y por si acaso, el hecho de ser rico no significa que no tengas escasez. Estados Unidos, por ejemplo, no puede producir pues piñas, mangos que producen en otros sitios, ¿no? Y por lo tanto estos bienes son escasos y por eso se hacen las transacciones. Entonces hay algún tipo de escasez, ¿no? En tercer lugar, los estados de equilibrio del sistema son independientes de la historia del mismo. Los resultados de las interacciones de los agentes son débiles o inexistentes. Los estados de equilibrio del sistema son independientes de la historia del mismo. El corto plazo. Hay que analizar el corto plazo donde está en equilibrio. Lo de anteriormente no interesa. Y desde esto sería criticable desde el punto de vista de los austríacos. Para los austríacos sí interesa, es la historia. Para los neoclásicos, no, historia interesa más la formalización, o sea, el hecho de llevar las matemáticas, todo lo que sea economía, llevar al campo matemático, ¿no? Hacer sus ecuaciones, sus derivadas, sus integrales. En el caso de este ejemplo de los precios de equilibrio sería pues la derivada parcial del agua sobre la derivada parcial de la sed es igual a cero. Ahí sería, digamos, donde debe calcularse la utilidad marginal, ¿no? Los resultados interacciones entre los agentes son débiles e inexistentes, ¿no? La incertidumbre podría ser corregida a un problema de información y se puede expresar todo, en realidad en este caso el riesgo en términos matemáticos, ¿no? Se matematiza mucho. Y esa tradición neoclásica de matematizar todo todavía queda en nuestros días, ¿no? Quienes hacen los cursos de microeconometría, yo no digo que esté mal, está bien, los economistas debemos saber matemáticas y utilizar en el momento oportuno, pero algunos llegan al extremo de pensar de que la matemática lo resuelve todo y no es así, ¿no? Si tú analizas el comportamiento de el tipo de cambio, ya sacas una serie histórica, de qué depende el tipo de cambio, supongamos, de las reservas internacionales, a su modelo econométrico, pero ¿y qué pasa con
las decisiones del gobierno de política económica. Si no consideras eso, de poco te van a servir tus modelos econométricos, ¿no? O sea, los modelos econométricos te pueden servir para predecir, para buscar la relación, tipos de cambio, reservas internacionales, pero ¿dónde quedan las decisiones de política que toma el gobierno, ¿no? ¿Dónde queda la intervención que en algunos casos hace el gobierno con la flotación sucia para comprar o vender dólares? Eso hay que tomar en cuenta. Las instituciones no económicas influyen en las conductas de los agentes, no influyen. Las instituciones no económicas no influyen en las instituciones de los agentes ni en los resultados de las mismas. Las instituciones son pues reglas de juego, ¿no? La institución no es solamente un banco, un mercado, sino también, por decir, la propiedad privada, ¿no? La propiedad intelectual. También, según los neoclásicos, los mercados tienden al equilibrio. Y la tecnología pues puede ser tomada libremente, ¿no? Los agentes consumidores y productores son idénticos, excepto en sus preferencias y dotaciones. Marshall, ¿qué dice este autor discrepante sobre la teoría de Marshall, la teoría neoclásica? Primero, que el problema económico fundamental se halla en la asignación de recursos. Dadas diferentes alternativas, uno tiene que escoger cuál es lo más eficiente, lo más óptimo, ¿no? El comportamiento humano se define de acuerdo al cálculo racional, ¿no? Orientado a la maximización de utilidades. El método a utilizar de Marshall es la sustitución. Para ello deben existir varias alternativas, ¿no? Y decisiones que pueden cambiarse, tan irreversibles por eso. Los sujetos son una individualidad, los sujetos económicos. Las familias, una persona, el comportamiento de una familia se puede generalizar, de una empresa se puede generalizar. Cuarto, dado que el problema económico se centra en la escasez, las leyes adquieren un carácter absoluto, ¿no? La teoría del valor es subjetiva. Por ese mismo, por la utilización del marginalismo, ¿no? Esto es lo que les decía, visión de la sociedad. Los neoclásicos tienen una visión optimista, ¿ya? Para ellos, por ejemplo, no existe, pues, la contradicción entre el trabajo y el capital. O sea, como decía Ricardo, ¿no? Si los salarios suben, hay una relación inversa entre beneficios y salarios. Si los salarios suben, los beneficios bajan y llegamos al estado estacionario. ¿Ya? Es lo que dice una visión pesimista, pues, de la realidad. Pero ellos tienen una visión optimista. ¿Por qué? Porque la producción se había incrementado tanto que los beneficios crecían y también los salarios, ¿no? Y entonces no estamos próximos, pues, a llegar al estado estacionario, ¿no? Si no, la economía seguiría creciendo siempre hacia arriba, un proceso ascendente, ¿no?
Eh, Según ellos, el desarrollo en todo caso sería lo que tienen a continuación. Y este desarrollo tiene las siguientes características. Es gradual, o sea, no se presenta de un momento a otro, ¿eh? O sea, mañana o al año siguiente vamos a ser desarrollados, sino poco a poco es un proceso acumulativo. Has tenido que ir acumulando maquinarias, producción, y eso al final te va a lograr a que vayas creciendo poco a poco, ¿no? Es un proceso ascendente también, siempre va hacia arriba. No analizan pues procesos de crisis, ¿no? Y para nada introducen este concepto de los ciclos económicos. No, la economía siempre va a seguir hacia arriba, ¿no? Y en tercer lugar, es un proceso armónico, es un proceso que favorece pues a todos, ¿no? A tanto a capitalistas como a trabajadores. Y allí tienen la función de producción neoclásica. Y entonces, si se hace esta pregunta, van a responder, van a copiar, ni siquiera con lapicero, sino captan igual que esto, A, B, C, D, y lo ponen. Esta es la respuesta. No es pues matemáticas. Primero, tengo que pensar siempre en formas de criticar esto. Existen dos factores productivos, trabajo y capital. La función de producción sería de esta forma, ¿no? Y es igual a trabajo, W, y L, trabajo y K, trabajo y capital. Es la función de producción. Y para eso se supone que existen dos factores, trabajo y capital, que son homogéneos. Y nunca pues el trabajo va a ser homogéneo, ¿no? Siempre hay diferenciaciones, especializaciones en todo el trabajo. Y el capital también, mayor escala, menor escala, ¿no? Y todos ellos van a crear un producto homogéneo. Este es el modelo de Solov, pues, porque también se considera tecnología, ¿no? Tanto trabajo y capital sobre un exponente tecnológico, coeficiente tecnológico. Domina la libre competencia, algo así como la competencia perfecta, ¿no? Y cuando eso de la competencia perfecta no es tan real, pues lo que más existen son mercados imperfectos al extremo que han tenido que aparecer, este, digamos, los fallos de mercado, teorías sobre los fallos de mercado, cómo solucionar. Un fallo de mercado es la competencia imperfecta, ¿no? ¿Qué ejemplo se puede dar de la competencia perfecta en el Cusco? Mercados, pero específicos. Pongamos el mercado de la papaya, ¿no? ¿Cuáles son las características de la competencia perfecta? Producto homogéneo, libre movilidad de factores, producción estandarizada, que no exista la información asimétrica. Y entonces es uno de los pocos mercados donde uno se va a dar cuenta que funciona la competencia perfecta, porque el precio de la papaya, el kilo, varía. Cuando hay época de abundancia, baja. Y cuando hay época de escasez, sube. Ahí sí se cumple la oferta y la demanda, ¿no? La competencia perfecta. Pero esos son los menos. Hay pocos ejemplos, pocos casos, ¿no? Lo que domina más bien es la competencia imperfecta, ¿no? Y bueno, y un supuesto que es irreal, sumamente irreal, es el tercero, ¿no?
sustitución entre trabajo y capital y los precios se modifican libremente. Y eso no es cierto. La parte no consumida del producto se ahorra y este ahorro se invierte. Entonces el problema de, aquí está mal, debería decir demanda por especulación no existe. La demanda por especulación no existe. Bueno, y aquí hay algunos elementos para diferenciar a los clásicos y los neoclásicos. Ha sido una pregunta del examen también y no sé, sin entender, no sé cómo consiguieron esto mismo, o creo que está aquí también. Agarran, lo han copiado igualito. Mis gráficos de la función de producción de Ricardo igualito lo han copiado, como si fuera esto matemáticas. No es así, pues siempre tienes que poner de tu parte, de, lo que has leído. Por eso me agrada bastante. 2 alumnos respondieron con otros autores, plantean de tal manera, ¿no? Cuando volvamos a la normalidad, esos exámenes, pues, de repente son válidos, ¿no? Los que han dado ustedes. Tienen buena memoria y han captado, pues, todo, ¿no? Igualito que lo que está en los Power han puesto, ¿no? No me parece eso, ni en la normalidad. Y de los clásicos, representantes los tienen allí, Smith, Ricardo, Malthus. Principal obra de Smith, La riqueza de las naciones. De Ricardo, Economía política y tributación, ¿no? De Malthus, de la población, Tratado sobre la población. Neoclásicos, Marshall, su principal obra, Principios de la economía. Con Marshall empieza pues esa división, ¿no? Ya no se pone economía política, ya se entiende que la economía política es una especie de filosofía de la economía. Y economía secas es la parte tecnócrata de la economía, ¿no? El cálculo, la oferta, demanda, todo eso. Y eso lo tenía claro Marshall. Leon Walras, William Gibbons, los otros representantes. El tipo de análisis de los clásicos es macroeconómico. Les interesa analizar magnitudes globales, ¿no? Como son, pues, producción, inversión, ahorro. A los neoclásicos, más bien, el productor y el consumidor individual. El tipo de análisis de los clásicos es dinámico y de largo plazo, les interesa el largo plazo. A los neoclásicos más bien estático y de corto plazo, ¿no? Visión de la sociedad. Según los clásicos, pues, tenía una visión pesimista de la realidad. Recordemos que Ricardo plantea, por eso ese gráfico, pues, como parecido a los ciclos económicos, ¿no? La economía llega al estado estacionario, no crece, a fuerza de tecnología crece un poco y cada vez crece más, ¿no? Pero siempre hay la tendencia a llegar al estado estacionario. ¿Y por qué llegar al estado estacionario? Por el crecimiento de la población, que hace que los precios de los productos agrícolas se encarezcan, tienen que subir los salarios y esto hace que baje la tasa de beneficio, entonces la economía se estanca. Esta es una.
parte de esa explicación. Los neoclásicos, más bien al contrario, ¿no? Tenían una visión optimista de la realidad. Ellos pensaban, ¿no?, que estamos lejos de llegar al estado estacionario. ¿Por qué? Porque lo que hemos explicado, pues ya se habían producido hasta 2 revoluciones industriales, ¿no? La primera en Inglaterra, cuyas industrias puntas fueron la industria textil, la industria de los transportes, los barcos a vapor, los ferrocarriles, y la industria siderometalúrgica para hacer maquinarias, se necesitaba hierro, ¿no? También para los ferrocarriles, ¿no? Pero en la segunda revolución industrial ya existe, pues, la introducción del automóvil, ¿no? En la segunda revolución industrial tiene como sus industrias punta los transportes también, pero allí se introduce el automóvil inventado por Huguet. Luego, digamos, los aviones, los hermanos Lumière, en transportes, ¿no? Y luego, la electricidad se aplican a procesos industriales, y allí tienen mucho que ver 2 inventores que son Nicolás Tesla y Tomás Alva Edison. Se dice más bien que Tomás Alva Edison robó mucho de sus inventos de Tesla, pero entre los dos contribuyeron a que se crearon, pues, más tecnologías, se inventaron, ¿no? Acerca de la relación capital-trabajo, según los clásicos existe esta contradicción entre capital y trabajo. Simplemente lo que dice Ricardo: si suben los salarios, bajan las tasas de beneficio, van a subir los salarios a costa de que el tipo de beneficio baje. Entonces allí va a cesar la acumulación. Los neoclásicos más bien no creen en esto, ¿no? Son optimistas. Siempre va a haber crecimiento, ¿no? Respecto a la política económica, los clásicos fijan aquellos casos en que el Estado debe intervenir. ¿En cuáles son estos? En educación, en defensa nacional, ¿no? Y los otros casos en los que no puede intervenir, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Y hay fenómenos que se desarrollan en forma natural, ¿no? Y en ellos sí el Estado debe intervenir: defensa, justicia, desarrollo, ¿no? Ellos no están de acuerdo con la fijación de precios, pues, los clásicos, ¿no? Los neoclásicos más bien están interesados en la formalización y el análisis marginal. Ya todo se da en torno al margen, cuando está perdiendo su valor. Allí deberíamos fijar el precio. Estudian el equilibrio y el papel de las fuerzas del mercado. ¿Cuáles son sus similitudes? Que los dos no están de acuerdo con la intervención del Estado. El Estado no debe participar en la economía. Tanto clásicos como los neoclásicos plantean esto, ¿no? Y bueno, hagamos un paréntesis acá para explicarles algo. Resulta que
En 1919 se produce la revolución bolchevique de Lenin. En 1930 se produce la famosa teoría de Keynes, pues, participación del Estado también. 1949, la Revolución China, ¿no? Entonces, hubieron pensadores liberales, filósofos, economistas, ¿no? Entre ellos estaba, creo que fue von Hayek, el que escribe Camino hacia la servidumbre. Entonces, frente a estos embates del Estado, porque todo el mundo decía que el Estado de participar en la economía es el único que puede hacer crecer, y el keynesianismo, que era una teoría muy potente, muy poderosa, sirvió de fuente de inspiración para que todos los estados implementaran pues políticas keynesianas, ¿no? Entonces, todavía en el 53, von Hayek se dio cuenta de eso y convocó a una reunión en Montpellerin, en Francia, a los liberales de ese tiempo, ¿no? Asistieron varios de esos, entre ellos Popper, un filósofo, como 20, y allí establecieron en sus conclusiones, ¿no?, el Tratado de Montpellerin, en donde se sugería que el Estado no intervenga, que sea el libre mercado, muchas cosas, ¿no?, sugerían. Pero fíjense, 1953, esto fue olvidado. 1953. 1970 ya se daba un fenómeno a nivel mundial, que era la inflación. Todos los países estaban en inflación. Era la inflación y era también el problema del petróleo, ¿no? La OPEP, el alza del petróleo, 73. Y entonces, dos personas, digamos, no son tan intelectuales, pero sus asesores, ¿no?, se dieron cuenta de que por el lado del keynesianismo no íbamos a solucionar esa crisis. Había que volver a los fundamentos del liberalismo, pero a los fundamentos más modernos, ¿no? Y es así que en 1980 Margaret Thatcher asume una postura que luego se llamó el neoliberalismo, ¿no? Y un año después, Ronald Reagan fueron los primeros en implementar cosas diferentes a Keynes, y retomando en parte los postulados neoclásicos, ¿no? Y con eso la economía, pues que en un momento se estancó, comienza a salir de la crisis y a crecer. Fue exitosa en estos dos países. Y como fue exitosa, había un premio Nobel de la Universidad de Chicago, era Milton Friedman, que comienza a educarles en esa visión, ¿no? Si el Estado debe hacer eso, no debe participar en la economía, es el libre mercado el que lo designe, todo eso, ¿no? Y en esta universidad habían, digamos, alumnos de la Universidad Católica de Chile. Habían como 25 maestrías estudiando en Estados Unidos, alumnos de Milton Friedman, ¿no? Entonces el Estado chileno quería un ministro de Economía, eran militares con Pinochet los que gobernaron, ¿no? Entonces averiguan quién podría ser y allí sale el nombre de Hernán Vigui, era el mejor alumno de esa promoción, ¿no? Y lo contactan, 27 años tenía, y le dan el cargo de ministro de Economía.
él llama a sus compañeros que también estaban terminando la maestría para que lo ayuden y los coloca en puestos claves. Y allí comienza a implementarse el neoliberalismo en América Latina, en forma exitosa, por supuesto. Por eso se les llamó los Chicago Boys también, pues. En realidad se preocuparon por estabilizar la economía, pero no por problemas sociales como, digamos, combatir la desigualdad, ¿no? Y por eso, pues, las protestas que siguen, ¿no? en Chile contra eso, ¿no? Entonces, se tienen que hacer una serie de reformas para que ese tema vaya mejorando, ¿no? Bueno, sigue siguiendo. En cuanto a la teoría del valor, los clásicos reconocen lo del valor trabajo, ¿no? Que los precios se deben determinar por el tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para la producción. Para los neoclásicos, más bien, ponen énfasis en la utilidad y la escasez, ¿no? En la teoría del valor. En cuanto a los clásicos acerca de la producción, dice que se presentan rendimientos decrecientes. Más bien los neoclásicos dicen rendimientos a escala. Rendimientos a escala, falta esa palabrita aquí. Y acerca de la participación del Estado es en lo que se parecen, pues, tanto los clásicos como los neoclásicos, ¿no? Los clásicos dicen que no debe participar, los neoclásicos también. Ya, esto lo he sacado esta mañana recién de internet. ¿Por qué surge la teoría neoclásica? La pregunta es. Y esto de acá nos puede ayudar a responder a algunos de esos aspectos. La decadencia de la teoría clásica frente a los nuevos problemas, ¿no? Ya pues había durado casi 100 años, ¿no? Un poco más de 100 años. La teoría neoclásica surge en 1900, la teoría clásica 1750. Algunos de sus postulados ya quedaban un tanto obsoletos para explicar los fenómenos de la realidad, por eso surge, ¿no? Se ubica, pues, el pensamiento neoclásico entre el individualismo y de las teorías liberales y el colectivismo. Quiere ubicarse al medio, ¿no? Entre el individualismo de las teorías liberales y el colectivismo del pensamiento socialista. Ellos son conscientes de que la propiedad tiene que cumplir una función social. Ellos se concentran en la demanda y no así en la producción, como son los clásicos, ¿no? Y definen el comportamiento del mercado como una manera de convivencia, ¿no? El trabajo en la de la producción no influye en el precio del mercado. Y los neoclásicos, este pensamiento no va a durar mucho, va a durar hasta 1930, cuando surge Keynes, ¿no? ¿Cuáles son los autores principales? Marshall es el viejito, Alfred Marshall, ¿no? Y Gibbons es el que aquí está, ¿no? Bueno, he cortado, porque fíjate, 3 escuelas. La escuela de Cambridge, la escuela inglesa, hay otras más. Y este es el principal representante de los neoclásicos, Alfred Marshall, pues, ¿no? Digamos, si tú tienes la pretensión de ser un académico
en economía. Ya les hemos recomendado algunos libros, La riqueza de las naciones, Principios de economía política y tributación, y ahora es Principios de economía. Está colgado en el internet por si acaso. Eso tienes que tener, revisar continuamente esos libros. Tienes que ser como tu libro de cabecera. En realidad, fíjense, el aprobar el curso es fácil, ¿no? Yo no puedo estar, pues, vigilándoles, que no entre ustedes no se comuniquen o yendo a denunciar, a ver que en los teléfonos, ¿no? Quienes se han llamado, o lo que se me había ocurrido en un tiempo, también no puedo tomar los exámenes presenciales, porque es atentado contra la salud, me estarían enjuiciando a mí, y con razón. Entonces, queda de ustedes, ¿no? Lo que nos decía un profesor del doctorado, fíjense, ¿no les gusta hacer esto? Pues no hay problema, yo les pongo 18 toits a ustedes, pero lo que me preocupa es qué cosas están aprendiendo, qué cosas van a aplicar de esto para entender la economía, los fenómenos económicos. Y entonces en eso pues tenemos que poner énfasis nosotros, ¿no? Por eso continuamente ustedes, ya les digo, de repente aspiran a estudiar en otra universidad y en otra universidad les va a enseñar esto mismo. La Pacífica, la Católica, hay un curso de esto hasta 12 y tienen que saber, pues, qué cosas podríamos saber de los neoclásicos, de Marshall, para qué nos puede servir, para hacer análisis microeconómicos, para encontrar teorías que nos sirvan para hacer investigaciones y todo eso, ¿no? Bueno, es muy pesado para mí, para ustedes también, es que el que yo he hablado exactamente 1 hora. Ayer he estado hasta las 11 con la maestría, el día sábado todo el día, y entonces yo me canso también. Vamos a terminar la clase aquí y aprovechen este tiempo para estar comunicándose con vuestra delegada y ya escogiendo sus temas para la exposición. La exposición, en el caso más óptimo, debería empezar ya el día miércoles, ¿ya? Pero si no es posible, pues empezaríamos ya el lunes, ¿no? La próxima clase va a ser sobre Keynes y ojalá pues que alguno de ustedes revise algo y podamos conversar en la próxima clase, ¿ya? Yo me despido entonces.